Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada de capacitación sobre el nuevo manual de contratación de la entidad. Hoy hablaremos de la etapa de selección, donde conoceremos las 6 modalidades de selección dispuestas en este nuevo manual y cuándo acudir a cada una de ellas. Démosle la bienvenida a nuestra gerente general, la doctora María Elia Abuchaibe Cortés. María Elia, buenos días. Buenos días, María Alexandra, muchas gracias. Buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana, en nuestra segunda jornada de formación frente al manual de contratación, que como saben, pudimos someter a aprobación de la Junta Directiva en días pasados y en este momento nos encontramos en preparación para poder hacer su debida implementación a partir del 1 de enero. Ayer tuvimos una primera jornada que sé que fue muy exitosa y agradezco a todos los que se vincularon a esta sesión, y hoy tenemos una segunda jornada que yo creo que es, si no la más importante, una de las más importantes. Vamos a mirar aquí la etapa de selección, como saben, como mencionó María Alexandra, y vamos a concentrarnos en esas 6 modalidades de selección que tenemos, que nos van a permitir escoger esos contratistas idóneos que necesitamos para poder ejecutar la cantidad de actividades que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Se trata de 6 mecanismos que nos van a permitir dar solución a las necesidades que tienen nuestras áreas misionales. Para ello tenemos una invitación abierta, invitación a oferentes preseleccionados, la contratación expedita, la contratación directa para casos de urgencia exclusivamente. Esto es un mecanismo muy interesante que hemos incorporado. La adquisición a través de los mecanismos de adquisición de demanda y la adquisición a través de las bolsas de productos. Con ello esperamos poder satisfacer todas esas necesidades que tenemos como entidad, todas esas necesidades que tienen ustedes como gerentes de proyecto, como áreas de apoyo transversal, etc. No quiero extenderme mucho, simplemente decirles lo importante que es para la entidad que continuemos profundizando esta herramienta, la importancia que marca la implementación de este nuevo manual, que como saben construimos de cero a partir de un diagnóstico que hizo la entidad y no fue un ajuste a documentos que ya venían. Tenemos un documento de 50 páginas, sencillo, claro, con reglas claras, que aspiramos pueda atraer a los mejores contratistas del país. No me extiendo más, desearles una buena jornada, aprovechar para desearles también un buen fin de semana y puente y que podamos recargar baterías para este remate de año que nos espera, que sin duda, como todos los años, va a venir cargado de mucho trabajo. Muchas gracias y feliz día. María Elia, muchas gracias a ti por esta importante introducción y también le damos la bienvenida a nuestra subgerente de operaciones, la doctora Bellaniris Ávila. Bellaniris, bienvenida y adelante con la capacitación de hoy. Muy buenos días a todos. Como ya se dijo, vamos a hablar de la etapa de selección, un aspecto de gran relevancia para la gestión contractual de territorio como entidad del Estado. Voy a iniciar por referirnos a las bondades que traen las nuevas modalidades de selección y en tal sentido señalar que nuestro manual de contratación, siguiendo las buenas prácticas internacionales, garantiza con mayor énfasis los principios que rigen la contratación, en especial el principio de transparencia, de selección objetiva, de eficiencia, de igualdad y de publicidad. Este manual atiende el principio de legalidad, por lo cual las bases de cada proceso contractual reguladas en el manual son lo suficientemente claras, objetivas, justas y cierra todos los espacios a la subjetividad. Nuestras modalidades generan reglas más garantistas a partir del aseguramiento de los principios y normas que rigen la contratación estatal, los derechos de los posibles oferentes y futuros contratistas. En tal sentido, se incluyeron en el manual plazos mínimos definidos en beneficios del oferente que permitan fortalecer las oportunidades de quienes participan. Este manual mantiene un distanciamiento de las modalidades de selección reguladas en la Ley 80 de 1993 y utiliza herramientas y mecanismos propios del régimen contractual de derecho privado aplicable en territorio. Además, introduce estas modalidades de selección con un carácter mucho más flexible, y cuando hablo de flexibilidad hago referencia a que permite que la entidad pueda ajustarse a los procesos de selección de acuerdo con las condiciones de mercado y a las necesidades particulares que tengan nuestros clientes. Las modalidades de selección fueron definidas también teniendo en cuenta las particularidades de cada proceso, garantizando que se puedan adelantar
procesos más simplificados, adecuados a su complejidad para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. Y finalmente, fija una política clara de estandarización de documentos, tomando como referencia los pliegos tipos que se utilizan en el régimen de la contratación pública. En segundo lugar, quiero hacer referencia a qué implica seleccionar una modalidad de selección. Creo que esto es lo más importante y es un elemento esencial que todos debemos conocer. Y en tal sentido, parto por señalar que la escogencia de la modalidad de contratación tiene un parámetro legal y reglamentario. ¿Esto qué significa? Significa que en territorio no puede utilizar en su actividad contractual modalidades de selección que no estén contempladas en su manual de contratación. Dicho de otro modo, significa que el operador jurídico, cuando va a activar una de las modalidades de selección, solo puede utilizar aquellas que están reguladas en el manual, las cuales se deben adelantar conforme a los procedimientos y reglas allí establecidas, y no cuenta con la posibilidad de modificar dichas reglas de manera discrecional o diseñar o utilizar una modalidad distinta. Las modalidades de selección también atienden el principio contractual de la selección objetiva, un principio que es la columna vertebral de la contratación pública y, como señalé en el día de ayer, obliga a que todas las entidades contratantes adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones, obliga a seleccionar las ofertas más favorables a los intereses de la entidad. Recordemos que nosotros de la noche a la mañana no decidimos suscribir un contrato, sino que este contrato va precedido de una etapa de planeación que explicamos en el día de ayer y de un proceso de selección que es lo que estamos explicando en este espacio. Adicionalmente, todo esto nos deja claro que tenemos una obligación de seleccionar de manera adecuada los procesos de selección, lo cual es una pieza fundamental de la selección objetiva, y que escoger mal una modalidad de selección puede generar una responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal para los que desarrollan la actividad contractual. De acuerdo con el nuevo manual, entonces, la pregunta que surge y resulta obligatoria es ¿quién tiene la responsabilidad de definir qué modalidad de selección debo utilizar cuando voy a adelantar un proceso de selección? La respuesta es, indiscutiblemente, la sugerencia de operaciones será el área responsable de justificar en el documento de planeación, específicamente en el documento de condiciones adicionales, cuál es la modalidad de selección que debe utilizarse de acuerdo con la contratación que se pretende adelantar. ¿Cuáles son entonces esas modalidades? Pues ya lo señaló nuestra gerente, son 6 modalidades de selección que trae el manual. La primera modalidad es la invitación abierta, la segunda es la invitación a oferentes preseleccionados, la tercera es la contratación expedita, la cuarta es la contratación directa, la quinta es la adquisición a través de los mecanismos de agregación de demanda, la sexta es la adquisición a través de bolsas de productos. Tener esta lista de modalidades de selección, ¿qué significa? Significa que dependiendo de lo que vayamos a comprar, vamos a tener un camino para adquirirlo. Un proceso pequeño no debe tener la misma modalidad que un proceso de mayor envergadura. La escogencia de la modalidad de contratación incide directamente en los criterios de selección que se deben tener en cuenta para seleccionar la oferta más favorable. Y cito varios ejemplos. Una modalidad de selección puede tener como único criterio de selección el precio. Otras modalidades pueden tener como único factor de selección la calidad. Y otras modalidades pueden tener o ponderar ambos criterios, calidad y precio. Es importante que se tenga en cuenta esta particularidad en cada una de las modalidades de selección de acuerdo con su naturaleza. Ahora sí, hablemos de nuestra primera modalidad de selección y hago referencia entonces a la invitación abierta. La invitación abierta es una modalidad que el operador jurídico va a poder utilizar teniendo en cuenta, en primera instancia, el criterio de la cuantía. Cuando el presupuesto oficial estimado POE supere 3.000 salarios mínimos legales vigentes, incluido IVA, voy a poder desarrollar una invitación abierta. Estamos haciendo referencia aproximadamente que mi proceso de contratación, de acuerdo con el presupuesto oficial estimado, supere 2.600 millones de pesos. Pongamos un ejemplo de una obra pública. Si mi obra pública vale o tiene un presupuesto de 4.000 millones, obviamente voy a poder activar esta modalidad. ¿Es el único criterio con el cual defino la modalidad? No. El segundo criterio, o en segunda instancia, voy a poder activar esta modalidad en atención al objeto de la contratación.
¿Eso qué significa? Significa que sin importar la cuantía, sin importar el número de participantes relevantes en el mercado interesados en contratar con la entidad, yo voy a poder adelantar un proceso de invitación abierta. Pero cuando sea por el objeto, nuestro manual pide que se justifique en el documento de planeación que se activa esta modalidad porque se considera conveniente por su impacto e importancia para la entidad y para el país. Pongamos en el mismo ejemplo de la obra pública, si mi presupuesto es de 1.000 millones y ya sabemos que la cuantía de esta modalidad es de 2.633 millones, voy a poder adelantar una invitación abierta, sí lo voy a poder hacer, pero en ese caso tengo que analizar el objeto del proceso de selección y justificar que tiene un impacto y que es importante para la entidad o para el país. ¿Cuáles son las particularidades entonces de esta modalidad de selección? Voy a hacer referencia a 3 particularidades que debemos tener en cuenta cuando queramos utilizar este camino contractual para llegar al contrato. La primera particularidad es que nos permite utilizar documentos preliminares en el proceso de selección. Esto es importante cuando estemos frente a un objeto contractual de alta complejidad o cuando previo a la apertura formal del proceso que querramos tener una retroalimentación de las condiciones del mercado para tener una mayor certeza de las condiciones que hemos fijado como reglas en la estructuración del proceso y esto le va a permitir en territorio poder reestructurar esas condiciones y esas reglas que fueron fijadas en el proceso de selección para garantizar que efectivamente una vez se adjudique se pueda ejecutar en las condiciones previstas. Adicionalmente, la segunda particularidad que tiene esta modalidad es que se puede adelantar con precalificación o sin precalificación. Quiere decir que esta convocatoria pública que llamamos la precalificación no es obligatoria, es potestativa del operador jurídico utilizarla o no. Definamos qué es la precalificación. La precalificación es una convocatoria pública que se realiza para integrar un listado limitado de personas interesadas que cumplen con determinadas condiciones habilitantes, quienes serán los únicos facultados para la presentación de las ofertas. ¿Cómo saber si debo utilizar o no la precalificación? No es subjetivo. Debe definirse de acuerdo con las condiciones del mercado y el análisis del sector y debe justificarse en el documento de planeación. Cuando se adopte por una precalificación, esta debe preceder indiscutiblemente la modalidad de selección de la invitación abierta. Es la única modalidad que puede utilizar y que tiene esta figura de la precalificación, no la vamos a encontrar en ninguna otra. Es importante tener en cuenta que en ningún caso la conformación de esta lista de precalificados obliga en territorio a iniciar la etapa de selección de oferta con los precalificados. Es decir, que una vez que se tenga la lista, esto no significa que en territorio debe aperturar el proceso de invitación abierta y en consecuencia en territorio tiene 2 caminos, o adelantar un nuevo proceso de precalificación o adelantar un proceso de invitación abierta. En estos casos, se debe justificar en el documento de planeación que esta decisión corresponde a consideraciones técnicas, financieras, de mercado o de conveniencia. La tercera particularidad que tiene esta modalidad es que cuando haya adelantado un proceso de precalificación, puedo prescindir de ciertas etapas que están dentro del cronograma. La etapa relacionada con la publicación de observaciones a los documentos preliminares, es decir, a los borradores, y no exigiré a los oferentes los documentos solicitados para efectos de la precalificación. Precisemos entonces, en resumen, esta modalidad. ¿Cuáles son las bondades de esta modalidad? Entonces, lo primero es que a pesar de establecer que se puede acudir a esta modalidad por cuantía, no impide que se pueda utilizar en atención al objeto a contratar. Y por eso estamos hablando de que este manual de contratación, sus modalidades son bastante flexibles. Permite la publicación de un documento preliminar antes de aperturar formalmente el proceso y obtener una retroalimentación previa del mercado que permite reestructurar las condiciones de contratación. En caso de ser necesario, permite adelantar el proceso de selección con precalificación, con lo cual se selecciona un listado de firmas idóneas, únicas, habilitadas para ofertar en el proceso. Se puede prescindir de las actuaciones o etapas previstas dentro del cronograma
relacionadas con la publicación y observaciones a los documentos preliminares del proceso de selección, y no se exigirá a los oferentes los documentos solicitados para efectos siempre y cuando yo haya adelantado un proceso de precalificación. En cuanto al cronograma, yo que rescataría y resaltaría que los cronogramas que establece o que regula el manual de contratación establece unos plazos mínimos, razonables y garantistas de cara al oferente o al administrado. No regulan los tiempos correspondientes a las etapas que debe desarrollar en territorio en un proceso de selección. Estos tiempos, dirán ustedes, ¿dónde lo vamos a encontrar? Los vamos a encontrar en los cronogramas de los procesos que se adelanten. La segunda modalidad de selección es la selección de invitación a oferentes preseleccionados. En territorio acudirá a esta modalidad de selección cuando se den dos condiciones. La primera condición es la cuantía del contrato a celebrar según el presupuesto oficial estimado por. Cuando este presupuesto oscile entre 300 y 3.000 salarios, es decir, entre 263 millones aproximadamente y 2.633 millones, voy a poder adelantar una invitación a oferentes preseleccionados. ¿Es el único requisito? No. Adicionalmente, y por eso hablo de que tienen que darse de manera concurrente dos condiciones. La primera, que es la que señalé de la cuantía, y la segunda es que tiene que haberse adelantado un proceso de preselección que le permita en territorio identificar entre 2 a 8 posibles oferentes aptos y con suficiente capacidad y experiencia comprobada para ejecutar a cabalidad el objeto a contratar. Dirán ustedes, listo, tengo un proceso, ya seleccioné hasta 8, de 2 a 8 posibles oferentes. ¿Qué pasa si en mi proceso de selección tengo 12 posibles oferentes capaces e idóneos para participar en el proceso? Los voy a poder invitar, pero en este caso el manual establece que cuando supere 8 posibles oferentes, sin superar 12 invitados, pueden participar en el proceso siempre y cuando se considere conveniente por las condiciones del mercado, la naturaleza del bien a contratar o la calidad de la persona. Adicionalmente, señala que se debe justificar en el documento de planeación y debe ser aprobado por el comité de contratación. Hablemos entonces del proceso de preselección. El proceso de preselección es un procedimiento interno que adelanta en territorio. Para ello vamos a utilizar la plataforma del SECOT-2, donde vamos a utilizar el registro de proveedores que está contenido en esta plataforma, en el cual se identifican cuáles son los proveedores mejor calificados para la ejecución de la obra, de la adquisición del bien o la prestación del servicio, de tal forma que yo pueda seleccionar los más aptos y idóneos para participar en el proceso. ¿Qué criterios voy a tener en cuenta? De manera general, hay que tener en cuenta para seleccionar los índices e indicadores que les expliqué en el día de ayer y que tienen relación con la concentración contractual y el índice de cumplimiento. Voy a tener en cuenta criterios objetivos de escogencia, como son la idoneidad, la experiencia con entidades estatales o privadas, la capacidad jurídica, técnica, operativa y financiera debidamente comprobada que tengan estos potenciales oferentes, la capacidad de actuar a nivel nacional, regional o local, según sea el caso. Y para adelantar el proceso mediante esta modalidad, obviamente tengo que justificarlo en el documento de planeación, y en este documento de planeación también se indicarán los análisis y los criterios definidos para el número mínimo de posibles oferentes requeridos. ¿Qué rescato o resalto de esta modalidad? Que tiene una particularidad, y es que la entidad procurará alternar los preseleccionados siempre y cuando se cumpla con las condiciones de idoneidad y experiencia, con el fin de que no sea el mismo preseleccionado al cual yo le adjudique los procesos. El proceso de preselección de posibles oferentes será reglamentado. Estamos en este proceso de reglamentación. Y volviendo al ejemplo que les hacía sobre el contrato de obra pública, si este contrato tiene un POE de 2.000 millones de pesos, voy a poder adelantar un proceso de preselección con oferentes preseleccionados porque su cuantía está dentro del rango. Estamos hablando preciso que la cuantía debe estar entre 263 millones y 2.633. Pero adicionalmente,
tengo que adelantar el proceso de preselección y tener una lista de 2 a 8 inicialmente o de 12, de acuerdo con las condiciones que define el mercado. Siempre y cuando esté en el rango de 8 a 12, cuente con la constancia de aprobación del comité de contratación. La modalidad de selección que trae nuestro manual es la contratación expedita. Esta contratación se pensó en aquellos procesos que no son y que en territorio tenía que adelantar el mismo proceso para objetos contractuales de mayor envergadura y le generaba en territorio el mismo desgaste administrativo para poder adjudicar estos procesos. En tal sentido, esta modalidad de contratación es mucho más eficiente en términos de tiempo y oportunidad y puede considerar como único factor de selección el menor precio, sin que ello signifique que no se pueden considerar factores de calidad. Esta modalidad de selección se divide en dos: una contratación expedita general y una contratación expedita especial. ¿Cuándo podré activar la contratación expedita general? La voy a poder activar con un criterio que es la cuantía. Cuando el presupuesto oficial estimado, incluido IVA, sea inferior a 300 salarios mínimos, estamos hablando aproximadamente inferior a 363 millones, yo puedo adelantar una contratación expedita general. Pero también el operador jurídico deberá revisar el objeto a contratar. Cualquier objeto de contratación puede adelantarse mediante una contratación expedita siempre y cuando cumpla con el requisito de cuantía, sin importar la naturaleza del contrato. La contratación expedita especial, para yo poder activarla, debo tener en cuenta dos condiciones. Primero, el objeto del contrato. ¿Por qué el objeto del contrato? Porque únicamente voy a poder adelantar esta modalidad cuando el objeto contractual haga referencia a adquisición de bienes y servicios. Estamos dejando por fuera la obra pública, que sí está considerada en la contratación expedita general, toda vez que no restringe el objeto del proceso de selección que se vaya a adelantar. La segunda condición es en relación a la cuantía, cuando el presupuesto oficial estimado sea igual o inferior a 25 salarios. Estamos hablando aproximadamente de 21.900.000. Entonces, precisemos cuáles son las diferencias entre estas dos modalidades que yo creo que van a jugar un papel preponderante durante la contratación de la vigencia 2021, sin lugar a dudas. Y las diferencias son las siguientes. La contratación expedita general la voy a utilizar cuando sea inferior a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estamos hablando de 263 millones aproximadamente. La contratación expedita especial la voy a activar cuando la cuantía del proceso sea igual o inferior a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, aproximadamente 21.900.000. La contratación expedita general aplica a todos los objetos contractuales, incluyendo la obra pública. La contratación expedita especial aplica solo para bienes y servicios. Excluye la obra pública. Por regla general, en la contratación expedita general y especial, evalúo todas las ofertas. En el caso de la contratación expedita general, no hay excepciones, pero en el caso de la contratación expedita especial sí hay una excepción, y es que se evalúa solamente la oferta de menor valor, siempre y cuando el factor de selección sea el menor precio. No voy a evaluar todas las ofertas, evalúo la primera, determino un orden de elegibilidad de acuerdo con el valor de la propuesta económica y evalúo la de menor valor. Si esta no cumple, sigo con la del segundo orden de elegibilidad y así sucesivamente hasta suscribir el contrato. ¿Qué pasa si hay propuestas económicas con igual valor? Es decir, hay un empaque al principio universal del derecho, que lo que es primero en el tiempo es primero en el derecho. Entonces, con ese criterio, decido cuál es la oferta que voy a evaluar. Y en cuanto a los tiempos, este es un proceso pensado en unos tiempos mínimos de contratación que realmente respondan a un nivel de eficiencia de acuerdo con la complejidad de los procesos, que no deben ser de alta complejidad, y en la contratación expedita general estamos hablando que tienen unos términos de 7 días y las etapas relacionadas de cara al oferente o al administrado tienen un tiempo mínimo de 2 días hábiles,
Y la contratación expedita especial estamos hablando de términos mínimos de un día hábil para las diferentes etapas. A continuación le doy el uso de la palabra a nuestra gerente del grupo de procesos de selección, la doctora Talma, que nos hablará de las siguientes modalidades de contratación. Muchas gracias, doctora Royaliris. Buenos días a todos los presentes. Así como lo indicas, continuaré con las modalidades de contratación, seguimos con la contratación directa. Cuarta modalidad establecida en nuestro nuevo manual de contratación. Básicamente, a través de esta modalidad, el territorio contratará a una persona natural o jurídica que cuente con capacidad e idoneidad y experiencia acreditada para ejecutar el objeto del contrato conforme a los requisitos que sean determinados en el documento de planeación. En la contratación directa es importante resaltar que esta modalidad se activa cuando se configuran las causales taxativas que nos trae nuestro nuevo manual. Actualmente nosotros tenemos esta modalidad en el manual actual, pero a diferencia de las causales establecidas, tenemos que es importante resaltar algunas de ellas que hoy no tenemos incluidas en ese listado taxativo y que fueron identificadas como necesarias de acuerdo con el objeto de la necesidad contractual y de las distintas necesidades que desarrolla el territorio. En ese sentido, tenemos que la primera causal es cuando un proceso de selección haya sido declarado fallido. Esta causal de contratación no la tenemos contemplada en nuestras causales hoy. En ese sentido, de acuerdo al análisis que se realizó, se establecieron en el nuevo manual unos requisitos para que esta causal se pueda activar. Para eso nos tenemos que hacer referencia al numeral en donde se establecen las condiciones. Cuando en territorio no logre seleccionar una oferta, deberá declarar fallido el proceso de selección. Pueden existir distintas razones por las cuales no se logre seleccionar una oferta. Entre otras causas puede ser que no se haya presentado ofertas dentro del proceso de selección, que de las ofertas seleccionadas ninguna cumplió con los requisitos establecidos para habilitar las propuestas. Y en ese sentido, cuando ocurra esta situación, nosotros internamente tenemos que hacer distintos análisis para poder determinar las causas que fueron objeto que llevaron a que el proceso fuera declarado fallido. En ese sentido, si la razón de la declaratoria de fallido tiene su origen en aspectos atribuibles al análisis del sector, de pronto alguna falla en la etapa de planeación, definitivamente toca revisar, reestructurar y volver a establecer los requisitos para la contratación, y en ese sentido yo debo volver a sacar el proceso de contratación de acuerdo a la causal y de acuerdo a la modalidad que yo haya inicialmente establecido para esa necesidad. Si la razón de la declaratoria obedece a errores de los oferentes en la presentación de sus ofertas que no pudieron ser subsanadas por razones ajenas a la entidad, yo puedo activar en ese momento, independientemente de la causal de contratación, de la cuantía, el proceso por la modalidad de contratación de oferentes preseleccionados. Y como tercera situación, tenemos que si la declaratoria de fallida se da luego de agotado el trámite regulado, en el numeral indicado anteriormente respecto a que las razones me lleven a concluir que no fue por una causa imputable de la entidad y que no haya oferentes interesados en el proceso de contratación, en ese evento yo puedo activar la causal de contratación directa, porque definitivamente ya yo en mis análisis de mercado pude identificar que no hay un oferente interesado en contratar, no hay pluralidad de oferentes interesados en contratar esa necesidad en particular. Entonces, para activar esta causal de contratación es muy importante hacer el análisis y conocer las causas por las cuales se declaró fallido el proceso inicialmente adelantado. Adicionalmente, en el marco de la contratación directa, tenemos otras causales, las cuales
yo creo que son conocidas por la mayoría de ustedes, que actualmente nos aplican, como son cuando se trata de contratos o convenios interadministrativos, cuando se trata de convenios con organismos internacionales multilaterales, cuando se trata de bienes, productos o servicios de título de derechos de propiedad industrial, derechos de autor o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. Como quinta causal, tenemos los contratos que se celebren para restablecer o garantizar la continuidad de actividades que no culminaron en el marco de un contrato anterior, siempre que se demuestre y justifique en el documento de planeación que con dicha medida se busca garantizar la ejecución del objeto contratado. Esta nueva causal de contratación no la tenemos hoy dentro de nuestro rango de causales en el manual actual. Esta causal lo que busca es cuando un contrato en ejecución por causas imputables al contratista no haya podido llegar a un feliz término, no se haya podido suplir la necesidad de contratación. A través del documento de planeación se puede justificar y demostrar que con dicha contratación directa, activando la causal directa, lo que se busca es garantizar la ejecución del objeto contratado. Es importante resaltar que para la activación de esta causal de contratación deben existir los análisis en el documento de planeación y asimismo presentar ante el comité de contratación esta necesidad para que a través del comité de contratación se dé la aprobación respectiva para poder llevar a feliz término la ejecución del objeto contratado que con el contrato inicial no se pudo llevar a cabo. En la causal sexta tenemos una situación similar a la anterior porque en esta causal, que son los casos de urgencia, que por acontecimientos de hechos imprevistos, irresistibles e incontenibles, demanden acciones inmediatas e imposibiliten acudir a otras modalidades de selección que por el tiempo llevarían a contratar la necesidad que es urgente de una manera más larga. Al igual que la anterior, esta causal, para ser activada, también requiere de la previa aprobación del comité de contratación. Siguiente, por favor. Como séptima causal, tenemos el contrato de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión o que solo puedan encomendarse por idoneidad de experiencia a determinada persona natural o jurídica. Los servicios bajo modalidad de suscripción, afiliación, inscripción, así como los contratos de adhesión en los que en territorio sea la parte adherente. Cuando se requiera contratar a una persona en consideración a las calidades especiales como conocimiento, experiencia, reconocimiento, confianza, para la estructuración o gerencia o gestión de proyectos a cargo de la entidad, únicamente para estas actividades. Como la décima causal tenemos el contrato de compraventa o arrendamiento de bienes inmuebles, siempre y cuando se realice a precios de mercado. Y como causal también nueva, incluida en este nuevo manual, tenemos los contratos de venta, arrendamiento, usufructo, comodatos de bienes muebles de propiedad de la entidad, siempre y cuando se realicen a precios de mercado. En este tipo de modalidad de contratación directa, es muy importante resaltar en el documento de planeación, además de indicar la causal de contratación directa que nosotros estamos invocando, que deben ser únicamente las que están enlistadas, que son 11 causales, se debe hacer el análisis expreso y detallado de la capacidad e idoneidad y sobre todo de la experiencia que acredita la persona que va a ejecutar el contrato. Tengamos en cuenta que esta contratación directa se activa vía excepción porque la regla general dentro de los principios de la contratación es que siempre haya una pluralidad de oferentes. Por eso, la contratación y la necesidad deben quedar amplia y debidamente justificadas dentro del documento de planeación. Como quinta modalidad, adicionalmente, tenemos incluido en nuestro nuevo manual de contratación la adquisición a través de los mecanismos de agregación de demanda.
Esta adquisición también opera vía excepción porque solamente opera bajo algunas causales específicas. Entonces tenemos que los mecanismos de agregación de demanda dispuestos por Colombia Compra son los acuerdos marcos de precio y las adquisiciones de bienes con grandes superficies. Ambas modalidades de contratación se realizan a través de la tienda virtual establecida por Colombia Compra Eficiente. Los acuerdos marcos de precio en particular se utilizan para la compra de bienes y servicios requeridos ordinariamente para la actividad de la entidad que sean establecidos a través de los acuerdos marcos que Colombia Compra contrata con distintos proveedores de bienes y servicios, y las entidades compradoras nos adherimos a esos acuerdos marcos de precios a través de un proceso que se realiza en la tienda virtual. Asimismo, las adquisiciones de bienes con grandes superficies opera para la compra de bienes de consumo masivos al detalle y que cumplan con las condiciones financieras definidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Para llevar a cabo esta contratación a través de esta modalidad, la entidad debe aplicar los lineamientos y procedimientos establecidos en la Guía de Colombia Compra Eficiente. Es importante resaltar en la adquisición de estos mecanismos de agregación de demanda que para poder adquirir bienes a través de estos mecanismos no es necesario realizar el documento de planeación tal pues con todos los requisitos establecidos en el manual, pero sí es muy importante que se haga el estudio de necesidad. Este estudio de necesidad la realiza el área solicitante, en el cual se van a especificar cuáles son los productos y las características que se van a adquirir. Obviamente, para activar el acuerdo marco de precio, el acuerdo debe estar vigente por Colombia Compra y deben estar los productos que se van a adquirir por parte de la entidad identificados en alguno de los acuerdos marcos que se encuentren vigentes. Tenemos como ya nuestra última modalidad de contratación establecida en el manual la adquisición a través de bolsa de productos. Esta adquisición a través de bolsa de productos se activa cuando la necesidad de contratación de la entidad se trate de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de la entidad en bolsas de productos que también ya están previamente constituidos. Es muy importante tener en cuenta que estas bolsas de productos están dispuestas a través de la Bolsa Mercantil de Colombia. Solo esta modalidad puede ofrecer un beneficio económico en relación con el precio cuando no exista un acuerdo marco, el explicado anteriormente, vigente en Colombia Compra. Digamos que esta bolsa de productos es importante verificar antes de su activación que la comisión que cobran la bolsa mercantil pues a través de sus comisionistas de bolsa no vayan a generar un perjuicio o un detrimento, ¿cierto? O un sobrecosto a los productos que se están adquiriendo, porque precisamente el adquirir esos productos a través de esas bolsas lo que busca es generar un ahorro a la entidad en la adquisición de los productos. Es muy importante verificar cuáles son las bolsas de producto que existen, porque son bienes determinados y también son productos con unas características técnicas uniformes definidas. Entonces, solamente nos va a aplicar para algunas modalidades, en parte para algunos productos particulares. No va a ser para todos. Es importante en el documento de planeación establecer el mecanismo que se va a utilizar para escoger el comisionista de bolsa, que finalmente es la persona que representa a la entidad en las ruedas de negociación que se establecen para hacer la puja en el precio de los productos que se van a adquirir. Entonces tenemos que para la bolsa de productos es muy importante verificar previamente que no exista un acuerdo marco de Colombia Compra y el análisis de la comisión que cobra ese comisionista
no vaya a ser generado y no vaya a generar un detrimento en los precios de los productos que se pretenden adquirir. Es un mecanismo ágil, es un mecanismo que permite, en todo caso, aproximadamente en unos 15 días hábiles contar con los productos, y nos regiríamos al momento de aplicar esta modalidad por las normas que establecen que establece la Bolsa Mercantil para la adquisición de estos productos. Aproximadamente es el tiempo que ellos más o menos tardan en activar esta modalidad. Hasta aquí hemos explicado las 6 modalidades de contratación que nos trae nuestro nuevo manual. Ahora la doctora Bellariris hará referencia a un mecanismo que nos permitirá realizar la adquisición de bienes, servicios u obras a través de órdenes de trabajo o de servicio o de compra. Efectivamente, vamos a hablar a continuación de la figura del instrumento comercial marco. Es una figura completamente nueva y que debe entenderse que cuando hablamos del instrumento comercial marco, estamos hablando de un acuerdo, de un contrato de cuantía determinable que suscribe en territorio con uno o varios proveedores idóneos de manera simultánea, y que este instrumento comercial marco tiene como finalidad optimizar el valor de las compras, incrementar el poder de negociación y reducir los costos administrativos. Es una herramienta de abastecimiento a través del cual se puede satisfacer cualquier necesidad de territorio relacionado tanto con la contratación de bienes, de obras o servicios, siempre y cuando estos correspondan a características de reiterada utilización o de uso frecuente en la actividad contractual de la entidad. Los proveedores con los cuales en territorio vaya a suscribir el instrumento comercial marco deben ser escogidos mediante previa realización de 2 modalidades: la invitación abierta o la invitación a oferentes preseleccionados. Se ejecuta de acuerdo con las necesidades que se vayan presentando una vez se suscriban, y permite atender tanto las necesidades propias de la entidad como la de nuestros clientes. Para ello, su ejecución se dará a través de la asignación de órdenes de trabajo, órdenes de compra o órdenes de servicio de acuerdo con el objeto contractual, y en la medida en que se vayan presentando las necesidades por parte del territorio. La asignación de estas órdenes de trabajo, de compra o servicio tienen como único criterio el menor valor de las cotizaciones. Ya yo tengo los contratos firmados, activo estos proveedores, les solicito las cotizaciones, y la que me oferte el menor valor, a esa le adjudico la orden de compra o la orden de servicio o la orden de trabajo según corresponda. También puedo hacer adjudicaciones teniendo en cuenta aspectos técnicos cuando se haya pactado previamente las tarifas. Si en el proceso de selección ya se determinaron los precios, entonces el criterio para decir usted es el contratista que me va a atender esta necesidad es por el criterio técnico en el cual se determinará un orden de elegibilidad. Es importante tener en cuenta que para poder suscribir el instrumento comercial marco no requiero de disponibilidad presupuestal previa. La disponibilidad presupuestal deberá ser un requisito previo a la asignación de las órdenes de trabajo, compra o servicio según corresponda. En cuanto al plazo de estos instrumentos comerciales, es importante señalar que el análisis de la conveniencia del tiempo que se requiera para su ejecución deberá darse en el documento de planeación. La necesidad que se pretende satisfacer debe ser de acuerdo con su complejidad, permitirá determinar estos plazos, y adicionalmente también pueden corresponder a los plazos de los contratos o convenios que tengamos suscritos con nuestros clientes. Y en tal sentido podemos hablar de que estos acuerdos contractuales pueden estar vigentes durante varias vigencias. Este es un instrumento comercial que tenemos que reglamentar, estamos en ese proceso, y que finalmente tiene 2 particularidades que quiero destacar. La primera, que el instrumento comercial, de acuerdo con nuestro manual de contratación, debe mantenerse abierto. ¿Eso qué significa? Que durante su vigencia en territorio puede ampliar esa lista de proveedores o contratistas, y para ese efecto la entidad debe adelantar un nuevo proceso de selección. Adicionalmente, en territorio puede prescindir de asignarle órdenes de trabajo, compra o servicio según corresponda,
a aquellos suscriptores del instrumento comercial marco o a aquellos contratistas que durante la ejecución evidencien que tienen índices e indicadores deficitarios de conformidad con lo establecido en nuestro manual de contratación. Ayer hacía referencia al índice de concentración contractual y al índice de incumplimiento. Si el contratista no ha tenido un buen comportamiento contractual, podemos prescindir de asignarle órdenes de trabajo, compra o servicio. Entonces, precisemos. Herramienta de abastecimiento para contratar bienes de reiterada utilización en la actividad contractual de la entidad. Permite materializar acuerdos simultáneos con varios proveedores idóneos que serán ejecutados de acuerdo con las necesidades a satisfacer de la entidad o de sus clientes. Optimiza el valor de compra recurrentes, incrementa el poder de negociación y reduce los costos administrativos. Su ejecución se realiza mediante órdenes. Su principal criterio para la asignación de la orden de trabajo será el menor valor de la cotización o el criterio técnico si ya existen tarifas prediseñadas. Pongo como ejemplo el tema de las interventorías. A mí me parece detenerme e ilustrar un poco este mecanismo que va a ser muy importante para descongestionar o generar mayor eficiencia, sobre todo de cara a los procesos administrativos de la entidad. Y en territorio, durante una vigencia fiscal, de acuerdo con su plan anual de adquisiciones, puede identificar que requiere contratar varias interventorías. Puede activar en consecuencia este instrumento comercial marco y seleccionar varios proveedores de manera simultánea, y en la medida en que van llegando las necesidades de interventoría, le solicitará a esos contratistas que presenten una cotización, y al contratista que entregue la cotización de menor valor procederá a asignarle la orden de servicio. Un poco los que conocen las estructuras o los esquemas de negocio en territorio, estamos hablando del contrato, se asimila al contrato de fábricas, pero hemos blindado las debilidades que tenía este esquema de negocio. ¿Cómo lo hemos blindado? Primero, que hemos establecido claramente en el manual que es un instrumento abierto, y esto nos va a permitir que si yo adelanté una invitación abierta y suscribí solo un instrumento comercial marco con un contratista, yo puedo hacer un nuevo proceso de selección y seleccionar otro contratista para atender esta misma necesidad, que en nuestro ejemplo hago referencia a las interventorías, y no quedarme con un único contratista, que era lo que nos complicaba la ejecución contractual cuando éste no tenía un buen comportamiento. Adicionalmente, cuando el contratista no ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones o con el objeto del contrato, establece claramente que en territorio puede prescindir de seguirle asignando órdenes de trabajo, órdenes de compra u órdenes de servicio. Y en tal sentido, por eso es muy importante la reglamentación que vamos a hacer sobre los índices e indicadores cuando estos son deficitarios, es decir, su comportamiento contractual no ha sido adecuado. Entonces son las herramientas o las políticas o los lineamientos de las cuales se va a valer en territorio para no continuar con estos contratistas que, de cara a sus obligaciones contractuales, no van a permitir que el fin de la contratación se cumpla. Respecto de las disposiciones comunes de las modalidades que queremos destacar, como un tema nuevo, nuestro manual contempla las ofertas alternativas. ¿Qué significa esto? Significa que la entidad puede incluir en los procesos de selección la posibilidad de que los oferentes presenten estas ofertas alternativas, siempre que cumplan con los requisitos y términos establecidos por la entidad para la presentación de la oferta básica. Si el contratista entrega la oferta básica y cumple con los requisitos y términos establecidos en las reglas de participación, se podrá considerar dentro de su propuesta la oferta alternativa. Si no cumple con estos requisitos, entonces en territorio no podrá tener en consideración esta segunda propuesta. Este requisito también será objeto de reglamentación, en ello estamos trabajando. Otro elemento transversal y común a las disposiciones de selección es la subasta.
La subasta tiene una gran diferencia respecto del manual actual, porque el manual actual la consideraba como una modalidad de selección. En el nuevo manual no es una modalidad de selección. La subasta es una herramienta que puede utilizar de manera transversal en territorio en sus diferentes modalidades, que como ya se explicaron son 6. Y cuando se active este mecanismo, se deberá justificar su decisión en el documento de planeación, de acuerdo con lo que arroje el análisis del sector. Se debe indicar las ventajas que pueden traer para el proceso la utilización de la subasta. También se tienen que tener en cuenta cuáles son los criterios con los cuales se podrá desarrollar y garantizar, obviamente, todos los principios que aplican a la contratación estatal. La meta para el 2021 no es desarrollar subastas presenciales, sino subastas electrónicas, porque consideramos que primero reducen los riesgos de errores y segundo, son mucho más transparentes. Otro aspecto nuevo y transversal a las modalidades de selección es la negociación directa, propio de nuestro régimen privado de contratación, donde la entidad puede incluir en los términos y condiciones del proceso la posibilidad de adelantar negociaciones directamente con los oferentes seleccionados, y para tal efecto vamos a proceder a expedir los reglamentos correspondientes. En cuanto a las ofertas artificialmente bajas, yo destacaría que cuando determine que es posible que estemos frente a una oferta artificialmente baja, que es aquella que ha ocupado el primer orden de elegibilidad, tendrá que hacer un proceso de análisis y solicitar al oferente las explicaciones de las condiciones particulares. Hago referencia a las condiciones técnicas, a las condiciones financieras o jurídicas de su oferta, incluyendo información detallada del análisis de los precios del contrato con los cuales estructuró su oferta, su metodología, su gestión de riesgos, para que él pueda dar el precio ofertado. Adicionalmente, nuestro manual permite que como referencia utilicemos la metodología de la desviación estándar definida por Colombia Compra Eficiente. Una vez realizado este análisis objetivo, el comité evaluador podrá concluir si efectivamente recomienda al ordenador del gasto aceptar la oferta o rechazarla. En cuanto al comité evaluador, pues ustedes saben que está conformado por contratistas o por funcionarios responsables de evaluar no solamente las ofertas que se presentan en el proceso de selección, sino también aquellas manifestaciones de interés cuando se adelanta un proceso de precalificación. ¿Qué novedoso trae nuestro manual? Nuestro manual permite contar con un comité asesor en el caso de que sea requerido para brindar soporte a la evaluación por requerimientos técnicos, jurídicos y financieros. Vemos que en un proceso de evaluación muchas veces el comité evaluador, por su complejidad o por las justificaciones del mercado de los oferentes en sus ofertas, tienen inquietudes de fondo y dudas sobre el cumplimiento o no del requisito. Entonces, en este caso, ellos van a tener un comité de apoyo, que es este comité asesor que va a designar el ordenador del gasto. En este caso, el subgerente de operaciones. Finalmente, destacar que deben extrañar una modalidad de selección que traía nuestro manual actual, que es la convocatoria meritoria. La convocatoria meritoria desaparece. Actualmente estaba regulada para cuando se trataba de interventorías o consultorías. En este caso no tenemos una modalidad específica. Cuando en territorio requiera contratar interventorías o consultoría, deberá acudir a las 6 modalidades previstas anteriormente, en especial la convocatoria abierta o la convocatoria de oferentes preseleccionados, según aplique y según los criterios de selección establecidos para cada una de ellas. Finalmente, el tema del SECOP en territorio, por ser una entidad del Estado y de acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra, todas las modalidades de selección serán adelantadas a través de esta plataforma, la del SECOP 2, tal como lo hicimos en la actual vigencia. Una particularidad cuando se trate de la invitación abierta, recordemos que podemos publicar borradores o documentos preliminares y en este caso se hará en la página web de territorio. Como conclusiones finales, entonces, decirles que nuestro manual se regula con base en el derecho privado,
incorporando los principios que le son aplicables a la contratación estatal, que regula de manera completa cada uno de los elementos que son necesarios para una adecuada planeación, que nuestras modalidades de selección están acorde con el régimen de la entidad. Estamos estableciendo plazos y usos de herramientas acorde con las particularidades de cada proceso siempre y cuando se justifiquen, que este manual permite la posibilidad de incluir basadas en el derecho privado y desagregando todos los documentos del cierre contractual, que es una norma marco y que tenemos el reto de que empiece a regir a partir del 1 de enero del 2021 y el reto depende de todos. En la sugerencia de operaciones, como le dije en el día de ayer, vamos a acompañar, los vamos a llevar de la mano para que entre todos logramos la finalidad que queremos y es venderle al mercado una herramienta de transparencia, de innovación, de seriedad que permita desarrollar procesos contractuales exitosos y traer nuevos y mejores contratistas para el territorio. Muchas gracias a todos por la asistencia. Les recordamos que en el chat del evento vamos a colocar el link para que todos puedan llenar ese formulario y así comprobar su asistencia y los esperamos la próxima semana con más capacitaciones del nuevo manual de contratación. Un feliz día para todos.